Hola, mi nombre es Carmen Padilla y en este espacio quiero compartir no solo el resultado de la matriz epistémica desarrollada desde la unidad curricular Bases Epistémicas de la Investigación, sino todo ese proceso que he venido construyendo alrededor de mi intención investigativa. Más que presentar un trabajo terminado, pues estamos todavía muy lejos de eso. La idea es contar cómo he ido comprendiendo el fenómeno de estudio y cómo esa comprensión se va organizando en esta matriz. En un primer momento, mi interés surge a partir de la realidad que observo en el aula, que vivo en el aula de clase, especialmente en ese contexto vulnerable en el que se encuentra ubicada la institución en la que laboro. Y así como en otras instituciones que están ubicadas en sectores similares, se evidencian algunas dificultades en los procesos de lectura y escritura. Inicialmente pensaba en las TIC más desde su uso, pero en la medida que fui avanzando en, en todo este proceso, entendí que el problema no estaba solo en la herramienta, sino cómo podemos mediar pedagógicamente ese uso. Esto me llevó a replantear mi intención investigativa hacia la comprensión de esa mediación. Cuando comencé a trabajar esta matriz, incluso un poco antes, con asignaciones que tenían pues puntos similares, noté, comprendí que no era suficiente describir el problema, sino que debía darle una estructura conceptual mucho más sólida. Ahí es donde aparece la idea de elaborar un constructo teórico pedagógico. Este constructo no surge de una forma aislada, sino que se va configurando a partir de elementos que considero centrales, como lo son la mediación de las TIC, los procesos de lectura y escritura, los contextos en los que ocurren y sobre todas las cosas, la cosmovisión del maestro. En este punto, empiezo a ver las TIC no como una herramienta, sino como mediaciones que inciden en la construcción de sentido. Al revisar los antecedentes, encontré investigaciones muy valiosas. De este tema se ha hablado bastante. Anteceden pues muchas tesis doctorales incluso que abordan el uso de las TIC, la comprensión lectora, la producción textual. Sin embargo, identifiqué algo que me llamó mucho la atención. Muchas de esas investigaciones se centran en los resultados o en el uso de la tecnología, pero no profundizan en la mediación pedagógica como tal. Además, la voz del maestro aparece poco. Es allí donde encuentro ese vacío en el cual precisamente quiero posicionar mi investigación. En- a partir de ese momento, empecé a buscar referentes teóricos, ya tenía algunos, como digo, en asignaciones anteriores, pero con este comencé a indagar incluso más teóricos, los cuales me ayudaron a comprender mucho mejor este fenómeno. Aquí pues intenté clasificarlo en tres enfoques que empiezan a dialogar entre sí. Por un lado, tenemos el enfoque sociocultural de Lev Vygotsky y Brunner, que permite entender el aprendizaje como un proceso mediado. Tenemos el enfoque crítico, que me lleva a pensar la educación en relación con ese contexto, con el contexto y la transformación social. Aquí tenemos a Freire y Giroux. Y finalmente el enfoque tecnológico comunicativo, que ubica las TIC dentro del proceso de construcción del conocimiento. También tenemos los procesos de lectura y de escritura.
Aquí pues resalto a Cola, Cavero, Area, Solé, Casani, Ferreiro. Lo interesante aquí es que no asumo todas estas teorías por separado, sino como esa integración que me va a ayudar a interpretar el fenómeno, que me está ayudando a interpretar este fenómeno. En este recorrido también fui comprendiendo desde dónde estoy conociendo. Por eso ubico la investigación en un enfoque interpretativo, pues no busco medir este fenómeno, sino comprenderlo desde la experiencia de los maestros. A nivel axiológico, reconozco la importancia de trabajar desde esos principios como son la equidad y la inclusión. En cuanto a lo pedagógico, la mediación docente se vuelve un punto central. Y metodológicamente, el enfoque cualitativo fenomenológico me permite acercarme a esos significados que construyen los actores. Todo esto, me lleva a entender que el fenómeno es complejo, situado y que no puede abordarse de una forma lineal. Acá encontramos las referencias en las cuales me he apoyado. Y finalmente quiero hacer una síntesis diciendo que la matriz epistémica no es solo un requisito académico, no es simplemente una asignación, sino que se convirtió en una herramienta que me permitió organizar y profundizar la comprensión de mi investigación. Esto me ha ayudado a ver con mayor claridad el fenómeno, a identificar cuáles son los vacíos y cómo puedo posicionarme teóricamente frente a este. Sobre todo, reconocer que la mediación pedagógica de las TIC es un proceso que debe entenderse desde el contexto y desde la experiencia del docente. Aquí finalizo. Muchísimas gracias por su atención.